Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? En este instante estoy pensando que la vida ha sido muy generosa conmigo porque cuando estaba triste intentando superar la pérdida de Popeye, un ser peludo de 16 años, apareció de forma causal en mi vida alguien con la que vamos a tener el gusto de charlar y que me pareció un ser de luz en mitad de la tristeza. Laura Vidal, de entrada ya me estás ayudando a mí porque no hace ni un mes que se fue mi perrillo Popeye. He leído en tus libros, es difícil transmitir el dolor, pero las personas que hemos transitado por ese dolor, con pocas palabras nos sentimos como hermanas. Y sé que tu primer libro, el de Espérame en el arco iris, es el primero, ¿verdad? Sí, Más de 100.000 ejemplares, traducido a 7 idiomas, 200.000 ejemplares vendidos entre todos los que has ido escribiendo. sí, Y ese fue el fruto de una tristeza grande, ¿no? totalmente. Es un libro que escribí mientras estaba en duelo y creo que eso se nota en las páginas, ¿no? De hecho, lo que más me dicen las personas que lo leen es, me siento comprendida, es como si estuvieras dentro de mi cabeza, estabas explicando justo lo que yo sentía y al final era porque yo lo estaba sintiendo, yo lo estaba transitando. Si no recuerdo mal, lo escribí apenas un mes después de haber fallecido Mini, que para mí era mi perrija y mi familia, mi alma gemela. Y yo recuerdo que yo escribía, lloraba, había días que no comía o que no ni me duchaba y para mí fue también como una terapia escribir ese libro. Una terapia y además a partir de esa terapia como que encontraste de repente el camino, ¿no? Porque ese libro salió en el año 2019 Sí, y desde el 2019 hasta nuestros días, aparte de seguir escribiendo Cuando ya no estás, Conmigo siempre, Una huella eterna, que además es un cuaderno de trabajo, y el último que a mí me parece fantástico, que recomiendo a todo el mundo, Señales desde el arco iris. Y en todo este tiempo, aparte, has hecho un montón de cosas estupendas. Quiero que me hables del programa de acompañamiento al duelo animal, que es que, como tú muy bien dices en tus libros, buscaba consuelo y no sabía dónde encontrarlo. al final, Carmen, yo creo que todo lo que yo hago es la ayuda que a mí me habría gustado tener o que yo he sentido que no tuve. De hecho, pero siempre digo que la vida nos va poniendo muchas veces en el camino pues las cosas que necesitamos, ¿no? O que no vemos o las enseñanzas. Y quiso el destino que 6 meses después volviera a vivir otros duelos. En este caso viví el duelo de mi nuevo peludito que llegó a nuestra casa, que era Oreo, un galguito. Él falleció de un accidente y yo perdí al bebé que estaba esperando, ¿no? Fue horrible, como ya sabes que se llama ese capítulo del libro, que está en Cuando ya no estás. La vida no es justa ni injusta, la vida simplemente es. A veces nos creemos que, bueno, como yo ya he pasado un duelo, ya estoy pasando esto, pues ya no me va a pasar nada más. En ese momento ya de perder a Oreo y al bebé fue cuando volví otra vez al duelo, volví a pasarlo fatal. Me leí el libro que yo misma había escrito hacía unos meses y dije, oye, mira, de verdad siento que este libro me está ayudando, lo voy a autopublicar en Amazon y si consigo ayudar a una sola persona que se sienta tan mal como me siento yo, pues ya me doy por satisfecha. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando poco a poco, después de publicar el libro, pues, bueno, me abrió un Instagram que se llama como el libro, Espérame en el arco iris, Ujú. y me empieza a escribir gente, oye Laura, he comprado el libro, me siento súper identificada, me has ayudado, mira, este era mi perrito, ¿no? O mi gatito. Y yo la primera sorprendida empiezo a decir, primero, que el libro está ayudando y segundo, que yo no era la única persona en el mundo que lo estaba pasando tan mal y que estaba sufriendo tanto. Y a raíz de ese momento es cuando yo decido abandonar la que había sido mi profesión de auxiliar de veterinaria, empezar a formarme como tanatóloga, acompañante del duelo y empezar a dar acompañamiento a las personas que me contactaban. Y así empecé a acompañar a personas en duelo que siempre digo, ellas me han enseñado muchísimo más que yo a ellas. Yo ahora tengo mis libros traducidos al inglés y en Ujú. Amazon.com, en Amazon USA, hay incluso una categoría entera de libros de duelo animal. O Ajá. sea, hay muchísimo, es decir, allí van yo creo que un poco más adelantados, hasta tal punto que a mí me han contactado de UNIR y de algunas universidades para yo dar charlas sobre el duelo Claro, animal,
porque claro. los propios personas que se forman en duelo pues no llegan a profundizar en el duelo animal. Y bueno, después, como te decía, de hacer, llevo ya más de 550 acompañamientos individuales que yo en un primer momento, bueno, a mí me habían enseñado pues que era el cerebro, que se las imaginaba, ¿no? Todas estas cosas, hasta que yo empiezo a acompañar personas y empiezo a ver patrones y empiezo a decir, espérate, que aquí hay algo más, que aquí los animales no son cuerpo y que se muere y ya está, sino que hay algo más que intentan comunicar muchas veces con sus familias, pero es un aprendizaje que vas haciendo conforme vas recorriendo el camino. Avanzando. Cuando hablas de esas señales, para los que todavía no hemos tenido la suerte de comunicarnos con ellos, porque yo sí que he tenido conexión, pero con seres humanos. Entonces, cuando leí tu libro dije, wow, espera, que es que aquí hay una ventana abierta al mundo espiritual que a mí no se me había ocurrido. Para los que te escuchamos, ¿cómo podemos distinguir si son fruto esas señales de nuestra propia necesidad de querer encontrarlos o de querer comunicarnos de las señales auténticas? ¿Cómo se te ocurre que podríamos empezar a distinguirlo? Para mí, una de las claves, y es lo que siempre le digo a las personas, porque muchas veces la gente me escribe, ¿no? Y me dice, Laura, me ha pasado esto, y me mandan fotos y de todo. ¿Es una señal? Yo siempre digo que para ver qué es una señal es más importante lo que yo siento que lo que yo pienso. Es decir, muchas veces las señales se transmiten a través de la emoción, de lo que yo siento. No están, como que no las racionalizamos, ¿no? Por ejemplo, algo que es una señal, y mucha gente no sabe, ¿no?, que es una señal, es cuando me dicen, pues mira, estoy en el proceso de duelo o estoy en un momento de mucha desesperación, estoy pasándolo muy mal, me dan las cenizas de mi animal, ¿no? Sabemos que en el duelo hay momentos que son muy duros de transitar y de repente me ha embargado una paz, pero además una paz que yo sentía que no venía de mí, que venía como desde fuera. No es una paz que yo he pensado en algo, que yo he cogido un recurso terapéutico, no me he puesto a escribir o me he puesto a hacer algo y me ha venido. No, no, es una paz que como que alguien me ha metido dentro, ¿no? Que me llega de fuera y yo les digo, esa paz es de tu animal, que está ahí contigo y que te está transmitiendo ese mensaje, ¿no? Muchas veces, yo siempre digo, las personas queremos que las señales vengan con un cartero que te toque a la puerta, ¿no? Sí, Y claro, nos frustra porque no es así, porque es otro lenguaje. Yo digo, es como el lenguaje informático, ¿no? Que son unos y ceros, el lenguaje musical, bueno, pues el lenguaje del alma es diferente al que nosotros pensamos con la mente, ¿no? Entonces, para saber que una señal es real, es mucho más importante lo que yo siento en ese momento, qué me transmite, qué me está diciendo. Normalmente siempre se queda una sensación de paz, de calma, como un, no sé, ¿no? Es como el cerebro se calla, una de esas raras veces que el sí. cerebro se calla y conecto con una sensación. ¿Qué Ajá. pasa? Que luego lo que suele pasar, ¿no?, es que yo en ese momento lo percibo, pero luego paso aquí a analizarlo y es cuando yo empiezo a, bueno, pues me lo habré imaginado, habrá sido una coincidencia, será que yo es lo que he querido ver, ¿no? Yo siempre digo, si tú primero lo sientes antes de pensarlo, esa es una señal muy, muy clara de que va por buen camino. Esa sensación de calma es verdad que uno es capaz de percibirla y de vivirla. Yo creo que es importante que empecemos a hablar de ellos como lo que son una parte de la familia, porque al final el duelo animal, una de las grandes diferencias que yo he visto con el duelo entre humanos es que está muy invalidado, o sea, se minimiza. No es para tanto, no puede ser que estés así, es como decíamos, es solo un perro, pues cómprate otro, o chica, si te pones tan mal, pues no tengas más, ¿no? Este tipo de cosas que al final nos damos cuenta que es como si te estuvieran juzgando, ¿no? Como si te estuvieran diciendo, no puede ser que tú estés así por un animal. De hecho, muchas veces llega gente a Huella Emocional, que es la plataforma que usamos para dar acompañamiento en duelo, y vienen de otros terapeutas, de otros psicólogos, ¿no? De otro tipo de terapia que nos dicen, es que yo he empezado a ir a terapia por el duelo por mi animal y mi terapeuta me ha dicho que no puede ser, que eso tiene que ser que yo tenía un trauma y que yo había volcado algo en mi animal, porque no puede ser que lo esté pasando tan mal por un animal. Pues a día de hoy, y para muchos de nosotros, sí puede ser, porque tu animal era tu familia y un duelo no viene determinado por la especie ni por la sangre, ni siquiera. Un duelo viene determinado por la proximidad de la convivencia. Fíjate a día de hoy, ¿no? O sea, para muchas personas sus animales son toda su familia, por la satisfacción de la relación,
qué relaciones nos dan más satisfacción que nuestros animales, que no nos juzgan, que nunca tienen una mala palabra, que no sé, ¿no? Que están a nuestro lado en las buenas, en las malas, que muchas veces hablas con personas que te dicen, es que mi animal llegó y me acompañó en una etapa de mi vida en la que, no sé, pasé un divorcio, me tuve que cambiar de ciudad, me detectaron una enfermedad. eh, Te das cuenta de que llegan a tu vida por una razón, yo pienso así, ¿no? Y que te acompañan en un momento que muchas veces se convierten en un pilar para ti, ¿no? Y claro, cuando ese pilar se va, el duelo va a ser acorde a lo que he perdido. Si para mí lo que he perdido era un miembro de mi familia, no puede venir nadie de fuera a decirme que no es válido ese sentimiento. Yo te doy las gracias, te damos las gracias, Tanguito y yo, con todo Ay, mi amor te damos las qué gracias. guapo. Yo quiero acabar, después te dejo para que tú digas lo que quieras, quiero acabar con una frase que he leído en uno de tus libros que también a mí en este momento de mi vida me ha dado mucha paz y es que, digamos algo así, no sé si lo he entendido como, o lo he querido yo leer así, como que el, el amor es directamente proporcional o el dolor es directamente proporcional al amor que has sentido por ese ser. Es así, ¿verdad? Sí, totalmente. Pues mi gratitud está también proporcional a todo el amor que siento por todos los perrillos, incluso los que no son míos. Entonces te hago llegar mi gratitud de verdad. Y para todos los que quieren localizarte a través de Instagram, Sí, a través de Instagram, Espérame en el arco iris. También tenemos una web que es huellaemocional.es ajá, y a través de cualquiera de esos sitios nos pueden encontrar a mí y a mi equipo. muchísimas gracias de corazón. Y que todos los seres peludos que han pasado por tu vida, como tú decías, los que están, los que vendrán y sobre todo los que se fueran, te llenen de bendiciones y de cariño. ¡Mua! Hasta prontito.